Buenos días, feliz domingo a todos mis hermanos. Hoy es el primer domingo de mes, el primer domingo de mayo, y quiero comenzar reflexionando sobre una cita que es muy importante para la vida cristiana y para todos nosotros. Se encuentra en San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39, donde dice lo siguiente: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. Podemos ver que un intérprete de la ley le pregunta al Señor cuál era el gran mandamiento de la ley. El Señor se lo contestó, pero le añadió un segundo mandamiento, el de amar a su prójimo. Si leemos todo el pasaje, observaremos que el intérprete solo le preguntó por un mandamiento y el Señor le contesta con dos mandamientos. Interesante. Es como que un mandamiento se explica con el otro, el primero con el segundo y el segundo con el primero. Los dos son como un solo mandamiento. Ese segundo mandamiento por el que el intérprete no le preguntó, en realidad da luz al primero. Era necesario añadir ese segundo mandamiento, porque en aquellos tiempos los religiosos eran enemigos unos de otros, totalmente diferente a lo que pasa hoy en día, claro. Y con ese segundo mandamiento, Jesús abría un nuevo concepto sobre el amar a Dios, implicando al ser humano en ese amor. Nosotros amamos a Dios en nuestro interior, pero el Señor nos enseña que el amar a Dios sin amar al prójimo no solo es vano, sino que nuestro pretendido amor a Dios es imposible y un engaño hacia nosotros mismos y hacia los demás. Podemos leer en 1 Juan 4:20, donde encontramos una reflexión muy adecuada a lo que estamos diciendo. Leemos lo siguiente: ¿Cómo podemos amar a Dios que no vemos si no somos capaces de amar al hermano al que vemos? Muy conocido este versículo. El amar a Dios pasa por amar a nuestro prójimo. Cuando tú estás amando al prójimo, en realidad también estás amando a Dios. Muchas personas religiosas se encierran en un amor místico, extraespiritual, hacia Dios, sin apenas implicar a sus semejantes en ese amor y con esa enseñanza. El propio Señor invalida todo supuesto amor a Dios si no pasa por amar a nuestros conciudadanos. Hasta el punto que Jesús va más allá, con ese segundo mandamiento, ¿no? Pues no solo hemos de amar al prójimo, sino aún, como dice en el Sermón del Monte, a nuestros enemigos. ¿Cuánto camino nos queda por recorrer? Es increíble. Cuando pensamos que hemos alcanzado una meta, nos queda realmente toda una carrera por recorrer. Este planteamiento de Jesús se refuerza por todo el Nuevo Testamento. Podemos leer también en Lucas 6:32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Es interesante porque en el original es absolutamente más contundente todavía, ya que dice ¿qué gracia tenéis? O ¿qué gracias tenéis? Es decir, si debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios, o de la gracia que Dios nos dio, y solo hacemos bien a los que se lo merecen, ¿qué gracia tenemos hacia el prójimo? Acordaos que la gracia es un favor inmerecido. O sea, que no se lo merecen, pero nosotros amamos al que no se lo merece. En nada nos estamos pareciendo a Jesús, que por gracia nos salvó sin nosotros merecerlo. No hay diferencia con cualquier fariseo bíblico, que solo hacía bien a quien le hacía bien. Al principio hemos leído la estrecha relación que hay entre el amar a Dios y el amar al prójimo. Hemos visto que según Jesús y también según 1 Juan 4:20 no se puede amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. No obstante, a pesar de esa clara enseñanza, nos es difícil asimilar esa estrecha relación que tiene que haber entre el amar a Dios y el amar al prójimo. Son dos cosas que caminan de la mano. Es como si fuera un detector. Para saber si estamos amando a Dios sobre todas las cosas, estamos amando a nuestro prójimo. Para saber si alguien que aparenta que ama a Dios sobre todas las cosas, hemos de observar si está amando al prójimo como a sí mismo.
Si realmente nuestro amor hacia Dios pasa por amar a nuestro prójimo, nos damos cuenta de cuán poco amamos a Dios en realidad. Jesús ligó muy estrechamente el primer mandamiento con el segundo, haciendo un solo mandamiento de los dos, con la única diferencia que el amar a Dios tiene que ser mayor que el amor que nos tenemos a nosotros mismos o al prójimo. Esta maravillosa enseñanza de la palabra de Dios abre nuestros ojos al ver tantas y tantas hipocresías y contradicciones de la humanidad. ¿Cuántos y cuántos creyentes y religiosos son fervientes y celosos de su creencia, procurando amar a Dios, pero al mismo tiempo sienten indiferencia por sus semejantes? O aman más sus ministerios que a sí mismos, o aman más sus ministerios que al prójimo y en ocasiones que a Dios mismo, sin entender con eso la gran contradicción de esa forma de vivir. Entonces, ¿cuándo entenderemos que viendo a nuestros semejantes estamos viendo a Dios? Que haciendo el bien a las personas que tenemos a nuestro alrededor, estamos haciendo un bien a Dios. Y al contrario, que cuando nos peleamos con nuestro prójimo, nos estamos peleando contra Dios. Y cuando ofendemos a nuestros semejantes, estamos ofendiendo a Dios. Extendemos el reino de Dios en la tierra no solo cuando predicamos el Evangelio, sino también cuando contagiamos con nuestra actitud a un mundo desorientado, egoísta y falto de ética. El mundo es cada vez peor. Entre otras cosas, hay muchas razones, pero entre otras cosas porque el creyente no es suficientemente influyente en este mundo. No es suficientemente contagioso. Nos queda mucho por mejorar, es cierto. La perfección solo la alcanzaremos cuando estemos en la presencia del Señor. Pero no esperemos a ese momento para empezar a ser como Dios quiere que seamos. Me termino con este versículo. 1 Juan 4:17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros también en este mundo. Que sea una realidad de nuestro caminar, que así como Dios es en el cielo, que así como Dios es con nosotros, dicho de otra manera, así seamos nosotros en este mundo, no en el futuro, en este mundo. Amén. El Señor os bendiga.